Vamos a proceder a la clausura de esta primera jornada técnico-económica de CLUM. Para ello, invito a subir al escenario a doña Ángeles Vázquez, conselleira do Medio Rural, y a don José Luis Antuña, director general de CLUM. Interviene, en primer lugar, el director general de CLUM, don José Luis Antuña. Gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Señora conselleira, presidentes y rectores de las cooperativas, ponentes, directivos, profesionales, técnicos, amigos ganaderos y socios. Antes de dar paso a la conselleira Ángeles Vázquez para que clausure esta jornada, deseo manifestar a todos mi mayor agradecimiento, a las autoridades, presidente de la Xunta y conselleira, por su asistencia y apoyo expreso y continuado al nacimiento e integración cooperativa, porque entendemos que este es un paso imprescindible e irremediable en un mundo global. Para poder competir en mercados internacionales solo podemos plantearnos estar unidos. Y a lo largo de esta jornada, de todo el día, hemos visto la permanente insistencia de todos los ponentes en este sentido. Hacía referencia nuestro presidente esta mañana a que para competir en los mercados había que tener eficiencia junto con calidad, innovación e internacionalización. Y eso está directamente ligado a conocimiento, tecnología, organización y orientación al mercado. Hemos organizado la nueva cooperativa CLUM, precisamente orientada en este sentido, con 6 direcciones transversales: Dirección de Personas y Responsabilidad Social, Recursos Económicos y Sistemas de Información, y 3 áreas de negocio: campo y explotaciones, lácteo y alimentación animal. Y hemos puesto a todos los recursos disponibles a trabajar en el proceso de integración y mejora que nos permite ir a la velocidad adecuada. La verdad es que haber escuchado a lo largo del día de hoy a todos los ponentes de gran prestigio nos reafirma, si cabe, en el camino que hemos iniciado. Sophie Gelén, la jefe de Unidad Junta, Análisis y Perspectivas de la Dirección General de Cultura de la Comisión Europea, nos iniciaba en lo que se repitió a lo largo de toda la mañana, en el concepto de volatilidad, en la evolución del consumo, en la losa que tiene la leche en polvo desnatada en la intervención comunitaria para el futuro y la inseguridad en la tendencia de los precios, y sobre todo nos preparaba una proyección futura y empezaba hablándonos de la evolución del precio del barril Brent o del cambio euro-dólar, y todo eso nos daba un gap enorme de evoluciones previsibles por donde puede evolucionar la leche, que es una materia prima, igual que los insumos de alimentación que tenemos. El profesor Carlos Buxadé, en este entorno tormentoso, nos lanzaba al final de su presentación la necesidad de un compromiso político para garantizar la cadena de valor. Efectivamente, parece simple que en un país deficitario y que somos grandes importadores, si casi el 50% de nuestra producción la destinamos a leche líquida, ¿por qué se utiliza esta como un impulsor de venta y no tenemos un convenio básico que nos garantice que esa cadena de valor puede estar estructurada? Profesor, desgraciadamente yo llevo luchando por eso muchos años, igual que usted, y parece que lo tenemos lejos. José Luis Juaristi, el director técnico de Rancho Las Nieves, Piensos Muga, nos analizaba los conceptos de las ganaderías de éxito que él conocía, y nos comparaba fundamentalmente con atletas de élite, y efectivamente partía de los grandes récords de los atletas que todos identificamos para terminar en el atleta más completo de todos, que no era el mejor en nada, pero el que cumplía exactamente los mejores requisitos, y nos comparaba en ese entorno con la producción de las mejores vacas en producción láctea. Terminaba con una reflexión, con esa búsqueda permanente de la perfección, que puede ser inalcanzable, pero que nos hace mejorar de manera permanente. Pero, sin duda, ya nos pone un antecedente. Producir leche es muy complejo, es muy complicado. Es solo para quien, además de tener la pasión, tenga el conocimiento para medir todos los parámetros que le permitan ser eficiente. Bernard Andrié, en el reto de producir forrajes en 2025, nos lanzaba la conveniencia de retener nutrientes en el ensilado.
las pérdidas que nos pueden generar. Estamos comprando camiones de soja o maíz y resulta que nuestro ensilado nos puede estar generando pérdidas en que no tenemos ningún mecanismo de control. Nos reafirma efectivamente la necesidad de esa capacidad empresarial de los productores de leche. Y finalmente esta mesa, que como siempre moderó magníficamente nuestro amigo Ángel Revilla, con excelentes componentes, porque teníamos por un lado ganaderos, por otro lado expertos, José María Pon, José Carlos Vega, Juan José Bizuete o Benigno Fernández Fano. Una mesa, yo creo que especialmente interesante porque tocó aspectos de preguntas que creo que se hace cualquiera de los ganaderos que pueden estar en esta sala y es a quien va dirigido fundamentalmente el día de hoy. Se habló de la eficiencia técnica y eficiencia económica, algo especialmente importante y a tener en cuenta. No garantiza de una buena eficiencia técnica que haya una buena gestión económica. Lo que no es posible es tener una buena gestión económica si no hay eficiencia técnica. Bueno, plantearon dónde debe situarse una granja, qué tamaño debe tener. Me recordaba inmediatamente el modelo de las grandes granjas chinas, muy recientes, en los últimos 4 o 5 años. Fonterra se fue de China después de perder $50 millones montando granjas de 10.000 vacas. Por tanto, gestionar una granja hace falta mucho conocimiento, mucho manejo, mucha gestión y, efectivamente, hay que saber mucho de todo eso. Hablamos de sostenibilidad, de tamaño, pero fundamentalmente yo quiero destacar ya un aspecto que me parece especialmente importante y es la ubicación de una granja. Tocaron aspectos de mercado, de consumo, de industrialización y aparte se refirieron a los grandes modelos cooperativos europeos, dónde están, cuánto producen y cómo funcionan los ganaderos. Algunos de nuestros rectores tuvieron la oportunidad de visitar hace unos pocos meses Sodial en Francia, Friesland Campina en Holanda o Arla Food en Dinamarca. Y lo que comprobamos es que nosotros iniciamos este proyecto pero con un considerable retraso. Porque estamos hablando de cooperativas que la francesa factura más de 5.000 millones de euros y la holandesa y la danesa más de 10.000 millones de euros. Y eso fue la decisión de miles de ganaderos que en su momento apostaron por su futuro uniéndose para competir. Y no se dedicaron a lamentar las posiciones de sus precios. Cuando visitamos estas cooperativas era el mes de julio, el último dato que teníamos era el precio de leche que habían cobrado en el mes de mayo, y el precio medio era 24,50 céntimos. Hoy están cobrando cerca de 35, pero si analizamos el cobro de los últimos 15 años, estas cooperativas están entre las 5 empresas que más pagaron la leche a los ganaderos en Europa. Por tanto, el modelo de unirse para competir, de afrontar los mercados y de romper esa asimetría de negociación frente a esa distribución que parece que nos comprime cada día, yo estoy convencido que está más en nuestra mano que en las decisiones de los políticos. Es decir, cuando alguien se une y tiene capacidad de influir en los mercados, no vive permanentemente lamentando de la fuerza que tiene el otro. Tengo alguna experiencia, alguna reunión cooperativa en Europa, que en las conclusiones casi siempre teníamos la tendencia a hacer referencia a esta asimetría de negociación. Los daneses y los holandeses nos decían que de eso se les acusaba a ellos, porque tenían el 90% del mercado. Pero es que con estas grandes cooperativas competimos en el resto del mundo. Es decir, cuando salimos a exportar, son gente que ya están situados, que tienen actividad industrial y que en muchos casos vienen a vendernos. Son los grandes vendedores de queso y de productos que importa España. Por tanto, tenemos que plantearnos qué futuro queremos tener y depende solo de los ganaderos, exclusivamente. Este es un pequeño comienzo, Clun es el inicio de un proyecto, pero nosotros tenemos una tremenda ilusión. Galicia está entre las 10 regiones mayores en producción de leche de Europa, 2.700 millones de litros, y además, pensando dónde se instala una explotación, las oportunidades que tiene cada ganadero, Galicia entró en la Unión Europea con 1.500 millones de litros de producción y en la última campaña produjo 2.700. No hay ninguna región de España, nadie que haya evolucionado con este crecimiento y no tengo referencia de ninguna de Europa de esta dimensión. Por tanto, aquí hay cultura de producción, aquí hay capacidad de esfuerzo, hubo que comprar cuotas para conseguir adecuarse a ese mercado
con esfuerzos adicionales importantes. Y además, yo estoy convencido que Galicia seguirá produciendo leche, y mucha leche, fundamentalmente por una razón. Por aquí no hay rentas alternativas. Hace muy pocos años, hace 2 o 3 años, alguien de los Emiratos Árabes venía a comprar alfalfa a Aragón y Cataluña. Alquilaba a 1.200 euros la hectárea. Por tanto, ¿quién con 100 hectáreas se iba a dedicar a seguir ordeñando vacas? Eso no existe posibilidad aquí. No tenemos alternativa de buscar cultivos o buscar alternativas. Por tanto, hay conocimiento, hay crecimiento, hay gestión. Eso tiene mucho que ver con el futuro de Galicia y que tenemos que ayudar a gestionar, y CLUM puede ser el inicio de esa ayuda. Estas crisis son cíclicas, son recurrentes, y podemos mirar hacia otros sectores. Vimos desaparecer empresas de todo tipo de sectores, mientras que la evolución de los ganaderos que saben hacerlo siguen creciendo. Tuvimos ejemplos claros aquí en la mesa, seguramente con precios bajos en los 2 últimos años, y son capaces de seguir creciendo a unos ritmos razonables. Es verdad que tenemos que afrontar 2 problemas sustanciales que también a lo largo de la mañana se plantearon. Sin duda, la leche no es un producto regional, es un commodity y es una materia alimentaria global, y en ese mercado es el que tenemos que competir. Pero nuestra dificultad es que tenemos una escasa estructura industrial y es imposible competir vendiendo leche en cisternas. Es más barato que una cisterna del sur de Francia llegue a Castilla-La Mancha que vaya desde Galicia. Por tanto, ese lamento permanente que recurrimos a qué precio cobramos la leche en Galicia tiene que ver dónde están los centros de consumo, cómo desplazamos nuestra leche y con quién tenemos que competir. Por tanto, hay que invertir en Galicia. No podemos permitir ni dar un paso atrás, y tenemos que evitar que la leche salga en cisternas. Y eso lo podemos conseguir con modelos como el que nosotros pretendemos implantar. Bueno, creo que se refuerza la industria si trabajamos un poco en la cadena de valor y si adaptamos los productos hacia el consumidor. Hoy tenemos una desafección de los consumidores. El año pasado, el 3,5% de los hogares españoles dejaron de comprar leche. Ya no se trata que hayamos bajado de 100 litros de leche a los 72 del último año, dejaron de comprar leche. La leche ya no se considera un producto imprescindible en el hogar, y es un problema serio. Pero claro, mientras esto no ocurre en Occidente, porque esto no ocurre solo en España, está en Italia, está en Portugal, está en Francia, menos en el norte de Europa, el resto del mundo está creciendo el consumo de una manera sostenida, por encima de un 1,5% cada año. Nuestro mercado está ahí. Pero es que un contenedor cuesta lo mismo de nuestra fábrica de Negreira a Valencia que desde Valencia a Shanghái, exactamente igual. Un contenedor de leche líquida, lo más difícilmente transportable, lo de menos valor, no es un producto deshidratado, y los mercados están atendidos, pero cuando llegas hay oportunidades de vender. Quiero anticipar a nuestros socios que nosotros en el año 2017 esperamos que el 10% de nuestra venta de leche líquida sea en el exterior y fuera de la Unión Europea. Es el presupuesto que tenemos en marcha. Por lo tanto, si queremos garantizar el futuro de incremento de producción a nuestros ganaderos y el crecimiento de la producción de leche en Galicia, tenemos que buscar mercados donde sean capaces de comprarnos y donde la retribuyan razonablemente mejor que las marcas de distribución en España. Bueno, solo me queda agradecer de nuevo a todos los ganaderos por habernos acompañado. Estamos especialmente orgullosos de haber conseguido llenar este Palacio de Congresos, y todo ha sido gracias a nuestros socios, porque además vuestra presencia aquí es un estímulo para seguir haciendo jornadas de este tipo. Tengo, sin duda, que agradecer a entidades financieras, proveedores y amigos que nos acompañaron en la organización de este evento. A los ponentes, de nuevo, mis felicitaciones. A lo largo de la comida recibí mensajes de la calidad de las ponencias, de la claridad de la exposición y de cómo se había percibido. Por tanto, gracias y enhorabuena. Consellera, gracias de nuevo por su presencia y apoyo. Y nosotros esperamos en próximas jornadas seguir vendiendo leche, mucha más leche, y que nuestros ganaderos sean de los que tengan oportunidad de estar en 2025. Muchas gracias. A continuación, interviene e clausura esta jornada doña Ángeles Vázquez, conselleira do Medio Rural. Ángeles.
presidente de Clum, consello reitor, director xerente, ponentes, amigos e amigas. Moi boa tarde. É para min unha honra clausurar esta xornada, a primeira técnico-económica que organiza Clum, e agardando que detrás destas haxa moitas máis, porque iso quere dicir que Clum vai a ter longa vida e vos tamén teredes longa vida no noso rural galego. Esta mañá o presidente poñíame un gran reto, e ese reto era que vos nos trasladedes a nós que o que queredes facer sempre dentro das leis. E eu, ao saír, decíalle que incluso algunha lei estámola modificando porque xa nos trasladades esas inquedanzas que son imprescindibles de cara a un futuro. Pero nada máis estar aquí 10 minutos, pois José Carlos xa me volveu insistir no que sempre me insiste, que é mobilidade de terras, por favor, e nesa línea é na que crédeme que estamos traballando. Pero ao mesmo tempo, tampouco mo queren poñer nada fácil, que eu xa empecéi nun momento difícil e, polo tanto, outro ponente, Benigno Fernández Fano, xa me lanzaba a soga e, polo tanto, decía hai que negociar a PAC 2020. E, efectivamente, é outro reto complicado para todos, pero un reto no que saberemos valorar, pero non só valorarnos como galegos, sino con un concepto primordial ao que chegamos todos os conselleiros das distintas comunidades, independentemente da nosa ideoloxía, porque sabemos que España ten que ir unida e da man de outros países para conseguir un reto, e ese reto é conquerir unha renda digna para os gandeiros e as gandeiras que estades asentados e que fixestes ao longo destes anos inversións e que de cara a un futuro tamén hai de facer. A primeira xuntanza de alto nivel vai a ter lugar o 27 e o 28 de marzo, e, polo tanto, ali cada comunidade autónoma fará a súa exposición no que a PAC se refire, pero, sin dúbida, un obxectivo fundamental, que é España unida, sempre con singularidades. Por suposto, aí estará a cornisa cantábrica falando sobre todo de lácteo, pero a sabiendas de que as negociacións a nivel Europa non son nada fáciles. Pero aínda non sendo fáciles, tampouco é fácil o voso camiño e, sin embargo, sabedes adaptarvos continuamente a él. E a adaptación a un sistema sin cuotas obrigounos, unha vez máis, a unha reconversión, sin dúbida, unha reconversión silenciosa, pero unha nova do sector, cara a unha maior profesionalización, a un esforzo cara a alcanzar mellores marxes de beneficio e, sin dúbida, tamén, e o vimos comprobando, un aumento das explotacións. E un aumento de tamaño desas explotacións. E, unha vez máis, teño que dicirvos que conqueristes resultados positivos, non sin esforzos. De feito, a día de hoxe, a produción láctea en Galicia non só se mantén, sino que ao longo do ano 2016 incrementouse nun 0,77%, por enriba da media da Unión Europea, que se incrementou nun 0,70%. Este proceso de profesionalización e redimensionamento do sector vense plasmando nos últimos anos, no que 800 explotacións individuais pasaron a integrarse en sociedades que teñen 1.500 socios e que xa abranguen o 32% do leite da nosa comunidade. Os precios manteñen unha liña ascendente dende os últimos 6 meses, cun incremento do 5,21% entre abril de 2015 e xaneiro, que son os últimos datos que nos temos e facemos públicos, pasando dos 28,8 céntimos aos 30,3 céntimos litro. E vimos acurtando esa distancia da que sempre falamos entre Galicia e o resto de España. E esa distancia en precios que nos ven dado moitas veces polo que nos acaba de decir José Luis Antuña, que é o transporte do noso leite en vez de facer a transformación. E aínda así pasamos de ter un diferencial de 2,3 céntimos a 1,3 céntimos. Por suposto que non é suficiente, pero penso que tamén é para valorar. Aumentamos a facturación, e esa facturación é, cando remataron as cuotas, en abril de 2015, estábamos en 63 millóns de euros mensuales, en xaneiro de 2016 estamos en 64 millóns de euros mensuales.
E seguimos mantendo, Galicia segue mantendo o peso no conxunto do sector nacional con un 56% das explotacións con entregas. É importante salientar tamén que unha de cada 10 explotacións, e aparte de facer outros análisis, este tamén o temos que facer de cara a un futuro, están xa dirixidos por mozos de menos de 30 anos. Mozos formados porque conqueriron uns estudios e formación que moitas veces tamén heredan deses pais ou desas sociedades que con moito entusiasmo foron quen de facer as súas empresas no rural. E non podemos esquecer que no rural cada un de vós sodes unha empresa e así vos tedes que posicionar. Unha empresa na que hai que saber de todo, pero ademais non hai que saber un pouco de todo, senón que hai que saber moito de todo. Por iso a vosa formación é máis integrada que calquera outra profesión que poidades atoparvos en calquer outro contexto. E neste contexto, vos sodes marca. E a vos diferenciasevos pola vosa calidade humana, pola calidade do traballo, pero tamén teñen que diferenciarnos pola calidade dos nosos produtos. É o noso maior plus, a excelencia do noso leite, pero tamén a excelencia dos nosos derivados, con unha marca, e esa marca é Galicia. Un paso máis supón o que sinalaba esta mañá o presidente da Xunta de Galicia, que é a opción a transformación dos nosos produtos. E esa opción que na vai a liderar, sin dúbida ninguna, ten que ser Clun. Por qué? Porque sodes todos vós. Pero, independentemente de ser Clun, dicirvos que este é o ano no que máis empresas de transformación de lácteo apostan por Galicia. Xa non me vou a referir ao resto das empresas agroalimentarias, pero sí no voso caso. Son un total de 34 proxectos e un total de 44 millóns de inversións neste ano en curso. Como se tratou durante esta xornada, para marcar as directrices da actuación que debe levar a Administración, ten que haber un análise previo, análise que vos tamén tedes que facer de mercado. O presente importa, pero un análise de futuro é indispensable. As 3.600 explotacións ou empresas que conforman Clun, formades en realidade a gran empresa galega, preparada para competir neste mercado, que é todo un mundo e que é o mundo globalizado. A vosa capacidade de adaptación aos novos tempos, máis que demostrada dende hai moitos anos, son o voso mellor aval. A adaptación é imprescindible, pero non é só imprescindible para vos, tamén é imprescindible para a Administración. En esa línea é na cal, dende a Consellería de Medio Rural, se está a traballar. En redundar en maior axilidade, en maior cercanía e tamén na mellora da xestión. Non quero rematar esta xornada sin informarvos, por suposto, que antes de que finalice o mes de marzo sairá publicada novamente a orde de axudas de modernización de explotación, incorporación de mozos e pequenas explotacións, e ademais facémolo con 65 millóns de euros despois da desagradable sorpresa para vos de que moitos dos que presentastes proxectos para ser máis competitivos non fomos quen de informárvolos favorablemente. Agardamos que que moitos deles estaredes aquí nesta sala, vaiades a conquerir o desexado, e ese desexo é seguir modernizándovos para ser máis competitivos. Sin máis, eu simplemente teño que darlle a enhoraboa a Clun por estas xornadas e, por suposto, darvos a vos a enhoraboa por dar un primeiro paso de xigante, que é crear a gran empresa do lácteo galego. Ese sodes vos, ese é Clun. Moitas gracias. Muchas gracias, conselleira. Muchas gracias, director. Damos por clausuradas la primera jornada técnico-económica de Clun. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos contar con vosotros en las próximas jornadas de Clun. Gracias.